institución carcelaria en la historia de la humanidad no se diseñó para garantizar derechos humanos. Este es un sistema estructuralmente llamado a generar dolor y sufrimiento. Para eso se creó. Siempre hay que vulnerar los derechos del interno en todas partes. Las crisis carcelarias en este momento para mí es el reflejo de una crisis de un Estado, de una sociedad. Mi hermano, pues aquí lo que más se ve es la extorsión, pero de parte del interno hacia la calle y del guardián hacia el interno también. Usted sabe que hay call center dentro de las cárceles. Hay gente que llama, tiene teléfonos, celulares. ¿Quién entra en los celulares? Los mismos guardianes del INPE. ¿Sí me entienden? La regla general es que esas llamadas sí se hacen desde los centros de reclusión, a pesar de que hoy el celular o los computadores o las tablets sean elementos pues prohibidos, no se deberían tener al interior de los centros de reclusión. Pues yo diría que si son delitos que se cometen por privados de la libertad dentro de los centros carcelarios, esos delitos contra el patrimonio como la extorsión telefónica, esas llamadas extorsivas, es uno de los que más se cometen al interior de los centros de reclusión, y eso empíricamente se puede verificar si le preguntas a cualquier persona si ha recibido una llamada de estas o si conoce a alguien que lo haya hecho, ¿cierto? Eso sí es como una situación que no podemos negar, que es evidente y que es recurrente en los centros de reclusión. Los celulares, sí, no entran, o los presos que salen de 72, de permiso de 72 horas, o los guardianes. Yo fui testigo de que bravían los del INPE: si no me metes este celular, yo te mando a matar tu sagradita mamacita. ¿Sí me entiende? La mayoría de los presos allá, pues, no los de alto nivel, de alto rango, no, sino los delitos comunes, eso se llama modalidad máster. Ellos, por decir, llaman a una tía tuya. Mira, llaman a la persona. La persona le pregunta: ¿con quién hablo? Y ellos te dicen: con tu sobrino querido. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, okay, a medida que va pasando los minutos, ellos van sacando toda la información. Porque ella te responde: ah, sí, con mi sobrino Juan. Sí, Juan. Tía, ¿cómo está? Imagínese que aquí me tiene agarrado un sargento de la policía en la calle. Me pararon, no tengo documentos, tengo el seguro vencido, etcétera, etcétera. Entonces otro preso pone una sirena de la policía. Cuando él te presta el teléfono a cambio de pagarle, y queda con el teléfono del familiar al que tú llamaste, y posteriormente va a llamar a tu familiar y le va a decir y le va a exigir: si usted no quiere que yo lesione aquí a su familiar, pues tiene que consignarme tanta suma. Y son muchos comportamientos que se marcan dentro de conductas punibles, como la extorsión, como el constreñimiento, inclusive como unas lesiones personales, porque imaginario según el cual todas las extorsiones vienen de los centros de reclusión. Eso no necesariamente es así, ¿cierto? Esto sí es cierto que eso puede presentarse, pero es extremadamente ingenuo creer que las extorsiones vienen todas de los centros de reclusión. Esto viene de organizaciones criminales que cuentan en sus filas, en su estructura, con herramientas que les permiten ser muchísimo más efectivos, y eso implica el contacto en muchos casos con los mismos funcionarios. Cuando yo entré a la cárcel, en el bodegón, un guardia me dijo que un monito había violado a una niña de 3 meses. Me pasó un bastón de mando, cerró la puerta y yo fui y le pegué una pela, pero le abrí la cabeza por todos lados. En un patio normal meten un violador y le pegan de una. En la dinámica dentro de las mujeres sí se ve muy fuerte, por ejemplo, decir un liderazgo más arraigado entre las consumidoras y las que expenden el vicio. Okay. No, la droga allá en la cárcel se entra pues por ellos, con el consentimiento de ellos, pero hay agujeros en el cuerpo humano donde ¿sí me entiende? Y eso allá es muy costoso. Salomé, yo me fumo un bareto aquí de 2.000 pesos y eso es una cosa así.
En la cárcel es una cosita así chiquita, eso mueve millones de Ese lado sí no son los guardianes, esos son mulas. Mujeres que en sus partes internas meten la droga el día de visita. Pagan 5.000 pesos y se fuma un bareto que no es ni la tercera parte de la calle. Si usted entra a la droga, o sea, si usted no las compra a los propios, a usted pegan una porreada. O sea, todo es un monopolio. Hay muchos establecimientos donde es más que evidente que el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas no pudo realizarse simplemente por la voluntad de un privado de libertad. Tuvo que tener el asocio de agentes externos o tuvo que tener el asocio de seguramente algunos funcionarios que pudieran estar implicados en ello. Y nos dimos cuenta de una situación donde el personal de guardia sacó una interna y la metió a ese pabellón sola. Y nosotros vimos la interna allá sola. A la madrugada le abrieron la puerta allá al pabellón a otras internas, entraron y la mataron. Del 2000 al 2006, allá mataban 7, 8 personas semanalmente en esa cárcel. Era la cárcel más violenta de Latinoamérica. Se duermen 4 personas en la celda. Un preso mató 2 compañeros de celda. Porque el man, los otros se la tenían montada porque roncaba mucho, entonces lo levantaban en la madrugada, le golpeaban la puerta. Un día amaneció aburrido y mató 2. Hoy el delito que más se comete no es el homicidio. Desde mi punto de vista, pues ya es muy raro que hayan muertes en cárceles, no han desaparecido, pero todavía se dan. A veces se reportan como homicidios, como suicidios, es raro, pero siguen habiendo muertes, pero no es lo que más se comete. Hoy desde mi punto de vista, el delito que más se comete es la violencia de los funcionarios, la violencia institucional en contra de las personas privadas de la libertad, que como decíamos al principio, es una violencia que está invisibilizada, o son delitos que quedan en la impunidad. Por ejemplo, ustedes, eso es de conocimiento de las personas que se ahorcan, que se cortan las venas, ¿cierto? Y cuando llegan a sanidad, uno se da cuenta de que alteraban, por ejemplo, los documentos de sanidad para poder legalizar esa persona, de modo de que no la tuvieran que pagar. Eso significa que si el que perpetra la violencia es quien debe tener la labor de vigilar e investigar, pues va a ser también muy difícil que se logre quien investiga, se investigue a sí mismo. Primero, consideraría que el Estado puede estar inclusive en el marco de una privación ilegal de la libertad por las condiciones infrahumanas en que muchas personas están hoy detenidas. El solo hecho de que la Corte Constitucional haya dicho que las cárceles están en un estado de cosas inconstitucionales, ese solo hecho ya hace o reconoce que existe una violencia institucional. Lo que pasa es que en la cárcel la gente entra normal, pero sale odiando al Estado. Es un tema que quizás no se ha prestado la atención que amerita, en el tiempo que amerita y con el esfuerzo que amerita. Porque hoy en día, si algo está claro y hemos evidenciado desde el observatorio, es que los esfuerzos que hacen las entidades son mínimos, son completamente mínimos de cara al alto nivel de vulneración de derechos humanos que se vive hoy en día por culpa del mismo Estado. Eso lo primero que hay que pensar es que nuestra sociedad en general tiene situaciones de impunidad en todos los espacios, ¿cierto? No basta sino mirar la estadística según la cual pues el 97% de los casos nunca llegan a ser procesados siquiera. Digamos, una niña viola a otra, hay una violación, eso es un delito. Ella puede ir y decir, voy a denunciar y voy a sacar eso, pero ¿quién se queda dentro del pabellón ahí con la situación y la denuncia? O sea, ¿quién la va a defender? La guardia sí la lleva. Bueno, yo la llevo, vaya, coloque la denuncia y vuelve, la ingresa al pabellón. ¿Y allá quién la va a defender? De una agresión. Otra compañera se va a meter. En la estación de policía, donde hay otras 300 personas, donde hay solo 3 policías, lo va a volver a lesionar solo porque denunció. Entonces, por miedo la gente no denuncia. Claro, los mismos funcionarios, las plumas a los funcionarios
cada 15 días, cada mes, le tienen que dar su tajada para que no moleste, para que no volanteen, para que mantengan el patio relajado, para que todo marche como tiene que marchar, claro. Mensual son 2 guardianes que le toca, son 4. Dos de Prensillas Rojas, que es una compañía, y las otras prensillas son los azules. Entonces, en el patio que yo estaba pagaban como 2 millones para cada guardián, son 4. Para todo el mes, porque esos 4 van a estar todo el mes en el patio. Ahí es donde empiezan los llamados caciques a implementar su poder. Quien más tiene en medio de una crisis humanitaria, de un hacinamiento tan tremendo, se empiezan a desplegar comportamientos como exigencias de dinero a cambio de, bueno, te permito una llamada pero me tienes que pagar. Aquí hay una colchoneta que te puedo vender, una colchoneta que te tiene que dar el Estado, pero no te la está dando, entonces el mismo detenido te la va a vender, pero te cobra por vender. Claro. Y no te cobra lo que puede valer una colchoneta, te cobra 5, 6, 7 veces más. Y cuando él te presta el teléfono a cambio de pagar. Ciertas personas le dan privilegios a gente mala para que controle a gente más mala. Que sí, claro, aquí en todos los patios hay plumas, son los que mandan en los patios. Ellos son los que mandan, les llevan control a los patios, de que todo esté bien, de que no haya problemas, de que todo esté manejándose bien, de que todo marche por donde tiene que marchar. Aquí es impune, si usted tiene plata, todo es impune. Me tocó comprar una celda, me tocó pagar 4 millones por una celda. Es muy simple. El derecho te trae una norma, te consagra unos presupuestos con enfoques en derechos humanos y simplemente nosotros desde hace mucho tiempo vivimos en un estado contrario a todo lo que la norma nos dice. Entonces la norma dice, una persona privada de la libertad tiene que dormir en un espacio de tanto por tanto, ¿cierto? Sí. Y nosotros vivimos contrario a eso, porque si vamos y miramos la realidad, una persona duerme en un espacio que no garantiza un mínimo en el porcentaje que debería. Sino que si usted vive en la cárcel y tiene como recurso económico, usted vive de otra manera. Entonces allá me metieron a un patio de guerrilleros y me abordó un hombre que manejaba 60, 70 personas, eran guerrilleros, y me dijo que yo le tenía que pagar para entrar al patio. Yo lo miré a los ojos y le dije, ¿cómo así? Yo estoy privado de mi libertad, usted me está cobrando por entrar acá, usted es huevón, entonces máteme, porque yo no le voy a pagar un peso. ¿Qué pasa? Tocaba dormir en un pasillo, hasta en el baño. En las cárceles de mujeres todavía tiene mucho el control y el poder y la disciplina el personal de guardia. Pero en la cárcel masculina no. En la cárcel de masculina sí hay un líder, sí se organizan, sí tienen otra manera de vivir y otros, como decir, tienen dentro de ellos mismos unas normas. Si en estos patios no hubieran plumas ni hubiera gente que llevara control, esto sería un desorden, esto aquí sería lo peor, habrían muertos, heridos, todo el mundo haciendo lo que le da la gana, cada quien por su lado, entonces esto sería lo peor. Entonces las plumas son los que le dan control para que todo funcione y marche bien en los patios. La relación entre número de guardias del IMPEC y número de personas privadas de la libertad es una relación tan amplia que a cada guardián o persona del IMPEC le resultaría difícil, casi que imposible, estar al tanto de lo que está ocurriendo con cada privado de la libertad. ¿Sabe lo que ha hecho? Es acercárseles. Piensan que meter la gente allá es el problema, como lo que está haciendo otro amigo por allá en Centroamérica. El problema no es ese, el problema es mejorar las condiciones educativas, socioeconómicas, salud, vivienda. Desde el año 98, la primera vez, con una sentencia que fue la T-153 del 98, en la que la Corte dijo, el problema es hacinamiento. Básicamente el resumen, pues por supuesto muy básico de esa sentencia, fue el problema es hacinamiento, y si el problema es hacinamiento, tenemos que construir más establecimientos.
Optar por esa vía es un peligro porque lo que generó a los pocos años fue un sobrehacinamiento, ¿cierto? Si generas más espacio, generas más privados de libertad necesariamente, porque el problema no estaba ahí. El problema muy seguramente de nuestro sistema penitenciario no está específicamente en la capacidad que tenemos en los centros de reclusión, sino en a quienes llevamos a los centros de reclusión, ¿cierto? ¿Cuáles son las conductas que consideramos que deben ser resueltas, si es que se puede, con el sistema penal? Si nosotros como sociedad seguimos creyendo que el sistema penal de verdad puede resolver nuestros problemas sociales, pues lo único que nos vamos es a estrellar una y otra vez, como lo hace un mosco cuando se choca con un vidrio, ¿cierto? Creyendo que en algún momento lo pasará. Lo único que haremos será enviar más y más personas a centros penitenciarios y centros carcelarios, con una verificación en el largo plazo de que eso no sirvió para nada. La Ley 65 de 1993 enseña o educa en sistema penitenciario y carcelario, es la ley que implementa todo el marco normativo que debe implementar el Estado para garantizar los derechos humanos de la población privada de la libertad. Sin embargo, en la realidad lo que encontramos es que hay mucha normatividad que se queda en el papel. Tratar de resolver todos los problemas sociales con prisión, y eso es una tendencia que se reproduce en la sociedad, ¿cierto? Cualquier problema que tenga el país, llámese como se llame, en los 80 era el secuestro, eran las drogas, era la guerrilla, hoy son las organizaciones delincuenciales, hoy son los jóvenes o los adolescentes que hurtan o raponean en el centro a las personas, hoy pueden ser los delitos sexuales, hoy puede ser ya no la cocaína sino el fentanilo. Lo que sea el problema que la sociedad tenga, la respuesta del Estado siempre va a ser derecho penal, cárcel. Si eso sigue siendo así y si esa sigue siendo la tendencia, el problema no tiene cuándo solucionarse, porque cada vez vamos a tener más cárceles, más personas privadas de la libertad, más hacinamiento, más violación de derechos humanos. Entonces es un ciclo, ¿cierto? Es un ciclo que se va repitiendo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza misma de la prisión. La prisión nunca va a garantizar derechos. De hecho, la privación de la libertad es un terreno hostil para los derechos humanos. No podemos pretender garantizar derechos humanos en un lugar que no está diseñado para eso. No, eso no se cumple nunca. No, aquí cómo hay resocialización, mi hermano, si antes estamos asignados en el 300%. Imagine que hay patios que son de 200 personas y viven 500. Hay patios que son de 50 personas y viven 300. Entonces, ¿qué resocialización va a haber? No hay ninguna resocialización, nunca la va a haber. Y nunca la ha habido, nunca, y antes la gente sale cuando salen a la calle, salen es a hacer daños, a hacer cosas malas porque no tienen dónde trabajar, no aprendieron por aquí nada. No, aquí no hay nada de eso. Después, como te digo, las sociedades les quedaba muy difícil evidenciar eso sin decir que estábamos siendo unos salvajes, unas personas, ¿cuáles personas? Unos seres que buscan sufrimiento en su prójimo. Para evitar eso, para no decirnos eso, creamos discursos como el de la resocialización, ¿cierto? Esos discursos se crean y se plasman en normas. Pero esos discursos que se plasman en normas no se evidencian en la realidad, o por lo menos uno no los ve como una estructura en la privación de libertad. Eso también depende de la persona, porque hay personas que entran condenadas a 5 años y no vuelven a salir. ¿Por qué? Porque allá adentro buscan problemas, o apuñalan, o los cogen con droga. Y las penas en la cárcel se pagan completas. Un ejemplo, si tú matas a otro dentro de la cárcel y te dan 10 años, son 10 años completicos, sin rebaja. Ahí yo tendría que citar a un autor que es Alexandro Barata. Él decía que si hay resocialización en algunos casos, no sucede gracias a la prisión, sino a pesar de la prisión, ¿cierto? Es decir, no es la prisión la que influye en un ciudadano para que se resocialice, sino que el ciudadano se puede llegar a resocializar a pesar de todo el sufrimiento que vive estando privado de la libertad. Pues con esto lo que quiero decir es que la prisión no se hizo para resocializar,
Hay muchos presos que no quieren salir a la cárcel porque allá adentro les va mejor. Muchos plumas se quedan ahí, no hacen funciones de salir porque ahí están ganando más plata que en la calle. Es que a usted el Estado lo priva de la libertad, es para socializarlo, no para castigarlo. Ok. Entonces venga, resocialíceme, no me castigue, no me someta a esta crisis humanitaria, no me someta a dormir en el suelo al lado de un baño lleno de basura, de cosas podridas, no haga eso, porque es que mi tendencia va a ser al odio y el odio me va a llevar a seguir cometiendo comportamientos contrarios al derecho. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesita? Y eso va en otras áreas, es la inteligencia emocional. Eso es lo que debemos de capacitar, hacer esos talleres y formar a la gente, a los niños, a los adolescentes, a toda la sociedad, pues toda la sociedad tendría que ser resocializada. Y creo que es muy importante evidenciar que el sistema penitenciario no tiene una crisis. Una crisis es aquello que se presenta cuando viene normalidad y hay una crisis y todo vuelve a estar normal. El concepto crisis no aplica aquí, porque este no es un sistema que haya estado normal alguna vez o que vaya a estarlo en alguna ocasión. Eso no ha pasado y no va a pasar. Este es un sistema estructuralmente llamado a generar dolor y sufrimiento. Para eso se creó. Esto no se creó para generar algo positivo, eso no es así. Esto no se creó para generar resocialización, para generar una readaptación de la sociedad. Las instituciones deben humanizarse desde sus funciones, deben trabajar mancomunadamente, hacer frente a la situación tan grave de derechos humanos que vive la población privada de la libertad hoy en día. De la institución carcelaria en la historia de la humanidad no se diseñó para garantizar derechos humanos. Digamos, ese invento de la humanidad o de la civilización para decir los delitos que se cometan en la sociedad los vamos a resolver encerrando a las personas, privándolos de la libertad. El origen de la prisión no tiene nada que ver con la garantía de derechos fundamentales, todo lo contrario. La prisión está diseñada para afectar derechos fundamentales y se supone que en esencia uno, que es la libertad, ¿cierto? Para que se hable de estas cosas. Creo que es muy importante que la sociedad toque este y muchos otros temas más. Este no es el más importante o más relevante, pero sí es uno de los importantes. Y es uno de los importantes porque la privación de libertad está allí a disposición para cualquiera de los que nos está escuchando en este momento o que nos está viendo. Cualquiera de las personas que está hoy en libertad puede estar en privación de libertad en un abrir y cerrar de ojos. De allí que sea muy importante que estos sean lugares en los que los mínimos, los básicos del respeto y de garantía de la dignidad humana estén presentes, porque ese no es un lugar hecho para extraterrestres, es un lugar hecho para cualquiera de nosotros que en algún momento cometa un error y viole la ley penal.